Esta mañana, TN5 Matutino platica con la abogada Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández. Abogada, es un gusto saludarle aquí en TN5 Matutino. ¿Qué espera usted, su familia y la defensa de este recurso de apelación que fue admitido por el Poder Judicial? Buenos días, abogada. Muy buenos días, Ramón. Buenos días a todo su auditorio. Que Dios bendiga nuestra nación esta mañana y a cada una de las familias hondureñas. Estamos, como usted lo dice, en proceso de este recurso de apelación. Ya la defensa técnica fue notificada y va a personarse dentro del plazo que corresponda para poder obtener luego la resolución del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia, que en este caso se constituye en un tribunal de apelación. En el escrito de apelación se han incorporado y se han presentado todos los argumentos que en su momento se le presentaron al juez natural de primera instancia, argumentos muy sólidos y que al ser analizados, al ser estudiados, pues vemos que la solicitud de extradición deberá de ser declarada sin lugar. De acuerdo a esta argumentación que se ha presentado por la defensa de Juan Orlando, en este caso en particular. Hay argumentos como por ejemplo el hecho de que Juan Orlando es un diputado al Parlamento Centroamericano y de acuerdo al Tratado de Tegucigalpa, de acuerdo a estos convenios internacionales que Honduras ha suscrito, debe de primero pedirse estas opiniones al Parlacén o a la Corte Centroamericana de Justicia para determinar si se ha levantado o no la inmunidad que como diputado al Parlacén le corresponde. Y yo sé que alrededor de esto siempre van a haber muchas opiniones y el derecho de eso se trata, de escuchar las opiniones, pero basar las respuestas en la ley. Y ya han habido antecedentes, como el caso de expresidentes de otros países, donde se ha determinado que la modificación de la legislación interna no puede, bajo ninguna circunstancia, afectar el espíritu del tratado que fue suscrito. Pero no solamente eso se ha alegado también el tema de que el tratado de extradición que fue suscrito entre Honduras y Estados Unidos en 1909, publicado en 1912, no es una norma que conforme a derecho pueda conllevar la extradición de nacionales hondureños. Esto porque expresamente el artículo 8 de este convenio o de este tratado así lo dice. Hemos visto en el análisis que se ha hecho, hemos visto casos donde Estados Unidos, frente a un tratado exactamente igual al que suscribió con Honduras, y en este caso lo suscribió con Portugal, determinó el juez competente, en aplicación de su misma soberanía, que los nacionales de Estados Unidos no podrían ser extraditados. Es el mismo caso, es exactamente el mismo caso. Entonces Honduras tiene ahí un antecedente de que el tratado ya lo establece en el artículo 8, que los nacionales no pueden ser extraditados y que por lo tanto no es la norma en derecho que pueda aplicarse para esta situación. Abogada, dentro de otras argumentaciones que se han presentado. Abogada, por ejemplo, el portavoz del Ministerio Público manifestó ayer que las 32 denuncias en contra de su esposo, el expresidente Hernández, nunca llegaron a tener requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público. ¿Cómo evaluar esto? Bueno, mire, eso es muy sencillo. Número uno, quiero decirle que dentro de esas 32 denuncias hay denuncias que tienen que ver con la gestión de Juan Orlando al frente de la presidencia. Hay denuncias que fueron presentadas por el ahora designado presidencial Salvador Narrala por el tema de la reelección por delitos de traición a la patria. Y cada una de estas denuncias inician precisamente con una denuncia y luego se señala en la constancia del Ministerio Público que está en un proceso de investigación. Mire, esto de acuerdo a la tesis que han sostenido y que está fuertemente respaldada por la misma ley, es que en el año de 1909, cuando se suscribió este convenio, este tratado, estaba vigente un código de procedimientos
que hablaba de un enjuiciamiento donde el juez instructor era el que levantaba el sumario y el plenario, es decir, el que hacía la labor de investigación y luego de juzgamiento. Pero a partir del año del año 2002, 20 de febrero, entra en vigencia un nuevo proceso penal en nuestro país, que pasamos del proceso inquisitivo al proceso acusatorio. Y este cambio de sistema inquisitivo pues trae ya la figura del Ministerio Público. Y de acuerdo al artículo 263 del Código Procesal Penal es muy claro y establece cuáles son las etapas del juicio. Y parte de las etapas del juicio es también la investigación y es también es la denuncia, la investigación, la acusación, la presentación de la acusación y también la audiencia inicial. Ahora, entonces, abogada, de acuerdo a la misma ley, es el Ministerio Público el que inicia el proceso penal. No, y esto se comprueba porque el mismo Ministerio Público tiene facultades, incluso de cierres administrativos o de presentar acusaciones o de instar el procedimiento ante la Corte o ante los juzgados, pero ya el proceso ya ha iniciado y eso está claramente establecido en el artículo 263 del Código de Procedimientos Penales. Ahora, para terminar esta entrevista, abogada, ¿qué le ha dicho su esposo en estas últimas horas? Bueno, mire, hay un tema que yo sí quisiera resaltar y que fue establecido en la sentencia del juez de primera, el juez natural. Sí. Él estableció que no pueden imponerse penas aflictivas o penas de muerte inhumanas o degradantes. Y esto es muy importante porque de acuerdo a la obligatoriedad que tiene Honduras como país, a los convenios que ha suscrito a nivel internacional, hay cierto tipo de penas que Honduras no reconoce y que Estados Unidos sí reconoce. Y eso es importante porque aquí estamos hablando de la vida de mi esposo, estamos hablando de una posibilidad de una separación de nuestra familia, de una destrucción de nuestra familia, cuando perfectamente hay argumentos de peso, hay argumentos legales que indican que no procede esa extradición y que de encontrarse algún tipo de delitos de acuerdo a la justicia universal. Y no lo estoy diciendo que mi esposo haya cometido ningún delito, porque lo he sostenido y lo seguiré sosteniendo. Juan Orlando es víctima de una venganza de parte de los narcotraficantes que han instrumentalizado probablemente la justicia de Estados Unidos para decir sus mentiras y que esas mentiras ahora se hayan convertido en este proceso. Perfecto. Pero sabemos quiénes son ellos. Las personas que una vez fueron capturadas, las personas que ellos mismos se entregaron, asesinos confesos, que a cambio de todo lo que estamos viviendo, están logrando disminución en sus condenas. Como familia, nosotros estamos, primero que nada, con nuestra fe puesta en Dios, pues sabemos que Él es nuestro juez, que Jesucristo es nuestro abogado y sabemos que la justicia siempre prevalece. Hemos estado en contacto permanente con Juan Orlando, animándonos, orando y sobre todo poniendo todo esto en manos de Dios y confiando en la justicia en nuestro país, que no sean presiones de nadie más, sino que sea la justicia y el derecho prevaleciendo en este caso. Gracias, abogada Ana García de Hernández, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, por esta comunicación con TN5 Matutino.